Hoy veremos el escenario 8, defensa de la propiedad y de la posesión. Escuche y analice la siguiente situación. Junto a la casa de María hay un predio que tiene un alto muro en mal estado estructural. Dicho muro amenaza con caer sobre la casa de María. Temerosa, ella le reclama al propietario del predio, pero este se niega a atender los reclamos de su vecina por considerarlos alarmistas e infundados. Luego, ¿qué puede hacer María jurídicamente para proteger su vivienda de la amenaza del muro del vecino? Responda a este interrogante con base en los contenidos que se abordan a continuación. Muy buenos días. La propiedad posee como acción legal para su defensa la llamada acción reivindicatoria prescrita en el artículo 946 del Código Civil colombiano. Su propósito es el de recuperar el bien reconociendo el derecho que sobre éste tiene su legítimo dueño. Alternativos de resolución de controversias. Están relacionados con el derecho de bienes civiles y mercantiles y son empleados para evitar largos y costosos procesos judiciales. La conciliación es por excelencia el mecanismo alternativo más usual entre partes en conflicto y se encuentra consagrada en el artículo 116 de la Constitución Política. La posesión es protegida por las acciones posesorias que señala el Código Civil colombiano en su artículo 972 y subsiguientes. Pueden ser de tipo general o especial y su finalidad es proteger el ejercicio de la posesión de alguien sobre una cosa sin ser su legítimo dueño. A partir de la presente lectura fundamental, se estudian las variadas acciones jurídicas destinadas tanto a la protección de la propiedad como de la posesión, hallando su debida fundamentación legal en el contexto del ordenamiento jurídico civil colombiano. Sumando a ello se mencionan los diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias como la conciliación en torno de los bienes civiles y comerciales. Unidad 4, escenario 8. Acciones de defensa de la propiedad y de la posesión. La defensa de la propiedad. La defensa de la propiedad o dominio cuenta con acciones jurídicas que el propietario puede interponer para tal fin contra terceros. Acción reivindicatoria o de dominio. Los tratadistas, en conjunto, predican la denominada acción reivindicatoria o de dominio como aquella acción de naturaleza real que faculta al dueño de un bien inmueble, una casa o mueble, un auto, para que pueda recuperarlo de la ocupación o invasión ejercida por otra persona. La misma palabra reivindicar significa reclamar y por extensión en términos jurídicos reclamar aquello de lo que se tiene derecho. En su artículo 946, repito, artículo 946, el Código Civil colombiano de 1887 preceptúa de esta acción en los siguientes términos. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. En esencia, el propósito de la acción es el de recuperar la cosa reconociendo su derecho al legítimo dueño, toda vez que se condene al poseedor demandado a restituirla. No debe olvidarse que la acción reivindicatoria, siendo una acción jurídica real de defensa, es interpuesta ante un juez civil con el cual se requiere demostrar que, en efecto, el ocupante o invasor de la cosa ha actuado en calidad de poseedor y no de mero tenedor, en cuyo caso no procedería la acción reivindicatoria, pues no habría necesidad de ejercerla, pudiendo emplearse más bien acciones polisivas, por ejemplo, para desalojar y recuperar la propiedad,
Medina Pavón, 2010. Recuérdese que el poseedor es aquel que, en su condición, tiene el usufructo, el goce de la cosa, pero menos su título de propiedad o dominio. Esta situación depara para el legitimado, el dueño, la ostentación solo de la llamada nuda propiedad, desprovista de goce o de usufructo. En este entendido, la carga de la prueba corresponde al demandante, el dueño, para que pueda demostrar su derecho de dominio y desechar las pretensiones del poseedor, lo que supone, asimismo, una controversia ante los estrados judiciales entre quien reputa como dueño y quien actúa como su actual poseedor, es decir, el sujeto contra quien se interpone la acción conforme al Código Civil de 1887, artículo 952. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Así pues, el titular de la acción reivindicatoria es el propietario, como lo indica el artículo 950 del precitado Código Civil de 1887, al afirmar de manera expresa: la acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. Si bien el dominio como derecho real es el objeto fundamental de la reivindicación, habría que advertir la excepcionalidad que representa el derecho de herencia frente a este tipo de defensa de la propiedad, Código Civil de 1887, para la cual cabría comprender de modo pertinente la llamada acción de petición de herencia. En esta vía de examen, viene al caso señalar que los herederos, en el evento de que las cosas hereditarias reivindicables no hayan sido declaradas propiedad de terceros por prescripción, tienen la oportunidad de emplear la acción reivindicatoria conforme a lo estipulado por el artículo 1325 del Código Civil. Recordemos también que la acción tampoco procede cuando hay un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, suscrito entre el propietario y el ocupante de la cosa. Cuando el poseedor, el demandado, ha realizado mejoras, es decir, construcciones o adecuaciones físicas a la cosa ocupada, elevando su valor, entonces resulta obvio que dicho poseedor reclame, habiendo prosperado la acción reivindicatoria interpuesta por el dueño, el reconocimiento dinerario de dichas mejoras. En tal caso, el derecho de reconocimiento existe, es viable, con la condición de que la posesión se haya efectuado observando buena fe, hasta en un tiempo anterior a la contestación de la demanda. De tal modo, por ejemplo, Mario ocupa una finca de buena fe, sin ejercer actos de violencia o de fraude, construyendo en ella una habitación y un galpón para pollos, instalaciones que le han representado costos económicos. Sin embargo, al ser demandado y condenado por el juez civil a restituir la finca a su legítimo dueño, Mario puede solicitar que se le reconozca y pague lo invertido por él en dichas mejoras o instalaciones que incrementaron el valor de la finca en el mercado inmobiliario. Esta situación la prevé puntualmente el Código Civil colombiano de 1887 en su artículo 966. El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que le abonen las mejoras útiles hechas antes de contestarse la demanda. Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. De tal forma, recae en el reivindicado, el dueño vencedor en el litigio, la determinación de la forma y oportunidad del pago de dichas mejoras al poseedor vencido en el litigio. Cuando el poseedor ha vendido la cosa a un tercero, es importante saber que el Código Civil colombiano de 1887 ha dispuesto en su artículo 955 que la cosa enajenada y de difícil persecución y recuperación puede ser restituida entonces en los valores que percibió el poseedor por la venta abusiva. De acuerdo con el ejemplo anterior, si Mario en calidad de poseedor vende la finca,
Luego puede ser obligado mediante la acción reivindicatoria a restituir al dueño demandante el valor pecuniario de ésta. Pues debe entenderse que Mario, como invasor, vendió abusivamente una cosa que no era de su propiedad y que puede luego resultar imposible de perseguir y restituir como tal. La defensa de la posesión. Se considera la posesión una figura jurídica a partir de la cual una persona despliega su ánimo de dueño y señor, sin serlo, sobre una cosa. Por ejemplo, una finca o una casa, comportándose como si lo fuera. En razón de ello, el poseedor ejerce usufructo, goce, ocupación sobre la cosa sin ser el titular de la propiedad. Medina Pavón, 2010. Siguiendo el curso del ejemplo que se trae, Mario, como poseedor de la finca, puede apropiarse de los frutos de los árboles, de las cosechas, cultivar el terreno, construir un establo, habitar en la casa del predio, aún no siendo su dueño o propietario legítimo, que es alguien más. A esto llamamos ejercer la posesión sobre una cosa. En este sentido, lo examinado en este acápite versa sobre las acciones jurídicas existentes de que dispone el poseedor de un bien raíz que lo ha perdido a manos de un tercero, que no es su dueño, para intentar recuperarlo, como si a Mario, una persona diferente del dueño de la finca, se la invadiera y arrebatara para poseerla, pudiendo Mario interponer una llamada acción posesoria para recuperarla ante un juez civil. De esto se infiere que el titular de la acción en mención recae sobre el poseedor del bien inmueble, tipo raíz, siguiendo lo preceptuado por el Código Civil colombiano de 1887 en el artículo 974. No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. En esencia, dicha acción posesoria procede y tiene por objeto recuperar la posesión perdida sobre un bien raíz y los derechos reales que se desprenden de tales bienes raíces, como le indica el artículo 972 del Código Civil colombiano. Ahora bien, el sujeto demandante en cabeza del poseedor deberá cumplir dos requisitos esenciales para intentar la acción. 1. Que la posesión haya sido de modo tranquilo y siempre pacífica. Y 2. Probar que se ha ejercido la posesión por lo menos de un año sin interrupción alguna, como lo anota el precitado artículo 974 del Código Civil colombiano. En lo concerniente a la parte procesal, este tipo de acciones se rigen por el artículo 377 sobre posesorios del Código General del Proceso 2020, teniéndose como competente para conocer de estos procesos el juez civil donde se encuentre ubicado el bien raíz objeto de la demanda, como lo señala el artículo 28 del mismo Código General del Proceso de 2020. Sobre la prescripción de la acción posesoria, esta opera de no ejercerse por parte del poseedor luego de un año calendario de haberla perdido, coincidiendo los términos de la posesión pacífica con los del requisito de interposesión de la acción real. Al respecto, el artículo 976 del mencionado Código Civil colombiano preceptúa: las acciones que tienen por objeto conservar la posesión prescriben al cabo de un año completo, contado desde el acto de molestia inferido a ella. Las que tienen por objeto recuperarla expiran al cabo de un año completo, contando desde que el poseedor anterior la ha perdido. Las acciones posesorias, también conocidas como interdictos posesorios, se clasifican en generales y especiales. Las primeras constituyen aquellas que protegen al poseedor en el evento de ser perturbado mediante actos dirigidos contra la cosa misma. Arévalo Guerrero, 2012. Por ejemplo, cuando un tercero lo despoja de ésta, en el caso de invasión de un terreno o de ocupar abusivamente una casa en la que aquel ejerce posesión de modo tranquilo y pacífico. Las segundas,
Las especiales se caracterizan por proteger al poseedor de actos contra la propiedad cuando además se causan perjuicios que afecten su posesión tranquila y pacífica como, por ejemplo, la construcción de una edificación continua que resulta afectando la estructura física de la cosa, generando perjuicios para su poseedor. Acciones posesorias generales. Este tipo de acciones guardan cierta similitud con algunas medidas de carácter policivo, con objeto de evitar el empleo de las vías de hecho por parte de los particulares, evitando con ello el uso de la llamada justicia privada. Estas acciones o interdictos se tramitan y se resuelven procesalmente de modo abreviado. Su utilidad radica en que protegen la posesión de buena fe de variadas formas de perturbación a esta. Acciones posesorias de carácter general. Acción 1. Acciones de conservación o amparo. Artículo 977 Código Civil Colombiano. Se interpone contra toda modalidad de perturbación de la posesión, prescribiendo al año de causada la perturbación. Ejemplo: la cosecha se pierde en un fundo debido a que un tercero perturbador desvió la fuente hídrica natural de riego. Segunda, acciones de recuperación. Artículo 983 Código Civil. Están destinadas a recuperar la pérdida de la posesión. El poseedor demandante tiene la oportunidad de reclamar indemnización de perjuicios ocasionados por el despojador. Ejemplo: el terreno invadido por un tercero y que requiere ser restituido. Acciones posesorias especiales. Son del tipo de posesorios señalados en el título 14, a partir del artículo 986 hasta el 1007 del Código Civil Colombiano de 1887, que se hallan asociados a hechos causados en cosa ajena, afectando con perjuicios la posesión de alguien. Estas acciones se enmarcan para su respectivo ejercicio dentro de la solicitud de las llamadas querellas de restablecimiento y las acciones populares. Denuncia de obra nueva. Artículo 986 del Código Civil. Busca que la obra de construcción de un tercero en suelo ajeno en calidad de posesión, siendo nueva, no se realice porque perturba el ejercicio de dicha posesión. Acciones de recuperación. Artículo 983 del Código Civil. Se origina del temor de la amenaza de que edificaciones ruinosas y árboles mal arraigados puedan desplomarse o causar perjuicios a la propiedad en estado de posesión. Busca que se obligue al dueño de esas obras o árboles que tomen medidas para solucionar la amenaza y los daños. Mecanismos alternativos de solución de controversias relacionadas con los bienes civiles y mercantiles. Más allá de la opción de la vía judicial y descartando por completo las vías de hecho, existen la oportuna y racional opción de los medios alternativos de solución de conflictos, conocidos como MASC, M-A-S-C. La idea central consiste en que ante la imposibilidad de resolver un conflicto de bienes civiles y mercantiles, como la ocupación indebida de la propiedad ajena, el incumplimiento de una obligación contenida en un título valor, etc., caracterizado por la confrontación de intereses y derechos de los sujetos, se pueda acudir a la voluntad de las partes, mediante reglas de discusión pacífica propuestas por un tercero imparcial mediador, sin el concurso del poder jurisdiccional o administrativo. Gonzalo Quiroga y Gorjón Gómez, 2011. En este orden de ideas, los precitados mecanismos alternativos de la solución de conflictos MASC se definen en primer término como mecanismos o herramientas autorizadas por la Constitución Política de 1991, que en su artículo 116, inciso final, expresa: los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
Asimismo, por la legislación como la Ley 446 de 1998 y 640 de 2001 sobre las normas relativas a la conciliación, en segundo término, con objeto de zanjar o resolver diferencias suscitadas entre los particulares, cualquier persona natural o jurídica, y de estos con el Estado, sin la intervención de las autoridades tanto judiciales como administrativas, pero con la debida fuerza de cosa juzgada, lo que ha sido resuelto quedando firme entre ellos mismos y ante terceros. Gonzalo Quiroga y Gorjón Gómez, 2011. La conciliación. Entre los distintos mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación, la negociación, el arbitraje y la conciliación, esta última resulta altamente usual, recurrente, por cuanto permite de forma extrajudicial a las partes resolver conflictos cumpliendo características como son 1. La consensualidad, es decir, que opera la autonomía de la voluntad de las partes. 2. La actuación de un tercero elegido por las partes, con experiencia y carácter de imparcialidad. Y 3. La flexibilidad, aceptando las normas indicadas por el conciliador sin imposiciones, donde todos aportan. 4. La privacidad, esto es, que exclusivamente las partes involucradas en el conflicto acuden a conciliar. Y 5. La confidencialidad, significando que la información cruzada entre las partes con el conciliador se reserva solo a estos. El artículo 64 de la Ley 446 de 1998 define la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual 2 o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. En este entendido, la conciliación en materia de conflictos originados por bienes tanto civiles como comerciales puede ser intentada sin recurrir a la demanda en los despachos judiciales, por ejemplo, entre un propietario y un poseedor a causa de un bien raíz. Asimismo, por el acreedor de una letra de cambio con su deudor por falta de pago de la obligación, o en el caso del creador de un producto industrial que reclama su propiedad frente a un tercero que pretende apropiárselo. Son apenas situaciones viables que suelen presentarse al tenor de disputas entre personas de las cuales, con toda seguridad, aparece la figura de un incumplido obligacional, de un retenedor o invasor de predios o de un plagiador de marcas e invenciones. El artículo 65 de la mencionada Ley 446 de 1998 recuerda que los asuntos pueden ser objeto de conciliación. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, lo que significa que pueden ser conciliables con respecto a bienes civiles y comerciales. 1. Los conflictos generados de la creación y negociación de títulos valores, por ejemplo, el endosamiento de un cheque o de una letra de cambio. 2. Los conflictos de carácter económico relativos a empresas y establecimientos de comercio, por ejemplo, obligaciones con proveedores y accionistas. 3. Los conflictos derivados, por ejemplo, de las sociedades conyugales con respecto al modo de adquirir la propiedad, el goce, el uso y la posesión de bienes, así como el tema de las servidumbres y lo relativo a gravámenes al dominio. 4. Los conflictos que nacen del patrimonio como la celebración, ejecución y terminación de contratos como, por ejemplo, los de permuta, arrendamiento, compra-venta, entre otros. 5. Los conflictos relativos a la responsabilidad civil contractual y extracontractual y que ameritan el pago de indemnizaciones, así como obligaciones pendientes por pagar en general. 6.
los conflictos derivados de desalojos, al igual que la partición y división de bienes. Por ejemplo, el pedido que hace el dueño de un terreno a un poseedor para que le desaloje el predio sin necesidad de recurrir a la acción policiva, administrativa o judicial. Séptimo, los conflictos acerca de servidumbres y lo relativo a gravámenes al dominio. La conciliación puede ser intentada por las partes en conflicto de bienes civiles y comerciales, particularmente a través del servicio prestado por las cámaras de comercio, las notarías, los centros de conciliación de consultorios jurídicos de las universidades, además de los diferentes centros privados autorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia. Asimismo, como resultado de la actuación conciliatoria, se levanta y se suscribe por las partes. Al final, un acta de conciliación de la cual se le otorga un ejemplar a cada una de aquellas, sea que el mecanismo alterno de solución de conflicto haya prosperado o no. En síntesis, la defensa tanto de la propiedad como de la posesión se traduce en un esfuerzo de las personas como del aparato jurisdiccional, al que se suman los mecanismos alternativos de solución de conflictos MASC, para confirmar y proteger antes que cosas el propio derecho a la propiedad privada indicado en el artículo 58 de nuestra Constitución Política de 1991. De esta manera, conductas como la usurpación, la invasión o el despojo no constituirán más que vulneraciones abusivas contra el libre ejercicio de dicho derecho que requiere ser amparado por su titular, la sociedad y el propio Estado. Referencias: Arévalo Guerrero, IH 2012. Bienes, constitucionalización del derecho civil. Universidad Externado de Colombia. Congreso de la República de Colombia. Ley 57 de 1887. Se expide el Código Civil colombiano. Congreso de la República de Colombia, Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Asamblea Nacional Constituyente 1991, 6 de julio, Constitución Política de Colombia, segunda edición. Gonzalo Quiroga M. y Gorjón Gómez F. Métodos alternos de solución de conflictos, herramientas de paz y modernización de la justicia. Dickinson. Medida Pavón. J.E. Derecho Civil. Aproximación al derecho. Derecho de personas. Universidad del Rosario. Senado de la República 1998. 8 de julio. Ley 446. Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Diario Oficial número 43335. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Bienes Civiles y Mercantiles. Unidad 4. Bienes mercantiles y defensa de la propiedad y de la posesión. Escenario 8. Defensa de la propiedad. Autor: Diego Fernando Marín Monge. Asesor pedagógico: Ivonne Tatiana Parra Astros. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Muchas gracias a todos. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Un fuerte abrazo para todos.